El módulo base legal se encuentra en el artículo 25 de la Constitución, el artículo 2, inciso 22 de la Constitución referido al descanso, el convenio 1 de la OIT, el texto único ordenado de la ley del decreto legislativo 854, ley de jornada de trabajo y descansos remunerados y trabajo sobre tiempo, y el reglamento de la ley de jornadas. Un poco es para entender o para ver, para tratar un poco el fenómeno de las jornadas en general, que debemos entender la jornada como el lapso de tiempo convenido por las partes durante el cual, de forma semanal, mensual, el trabajador se encuentra a disposición de su empleador con el fin de realizar la prestación laboral. Un poco Jorge, ya en los anteriores sábados, Jorge Castillo, les ha explicado cuál es el contenido del contrato del trabajo. ¿Y cuál es el contenido? Es un contrato de concesiones recíprocas. El empleador me paga con ocasión que yo dé mi puesta a disposición, que yo entregue parte de mi tiempo, pero ese tiempo es todo el tiempo de mi día laboral, no. Es un tiempo determinado. El tiempo determinado puede ser convenido por las partes o el máximo legal. El convenido por las partes puede ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, pero el máximo legal son 8 horas diarias o 48 horas semanales. Ese es un poco. Entonces, para entender la jornada, es el tiempo de puesta a disposición, es el tiempo en el cual el trabajador está disponible a mí para que yo le asigne labores. Y bajo ese orden de ideas, si está disponible a mí, el trabajador no puede dedicarse a hacer actividad ajena a la que yo le estoy asignando durante ese lapso laboral que se convenga a las partes. Aquí en esta diapositiva se establece un poco que la jornada puede ser la que convenga a las partes en el contrato, pero nunca podrá ser más que la establecida en la Constitución, que dice en su artículo 25 que la jornada de trabajo es aquella que convenga a las partes y no podrá ser mayor de 8 horas diarias o, y voy a señalar con mi cursor aquí, o 48 horas semanales. Un minuto, acá está. Un foco. O 48 horas semanales como máximo. Y que en caso de jornadas acumulativas típicas, el promedio de horas trabajadas no podrá superar ese límite. Un poco hay que entender este O, es el entronque sobre el cual vamos a ir trabajando a lo largo de las demás diapositivas, a lo largo de estas horas que vienen. Este O determina que en ocasiones podrá una persona trabajar de lunes a viernes 9 horas diarias, pero a razón de 5 días dan 45 y este no supera las 48. Pueden ser más de 8 horas diarias, pero nunca más de 48. O siempre el entronque o la limitante es de contenido semanal. En un minuto salvo la muestra. Ahora, la otra legislación que un poco nos ocupa es el decreto legislativo 854, que dice que la jornada, cuando hablamos de jornada ordinaria, es prácticamente la jornada de trabajo, no es la misma definición, solamente como para tener precisado. Ahora, hay otra regulación diferente y una de contenido internacional. Es el convenio 1 de la Organización Internacional de la OIT. Este convenio 1, celebrado en 1919, establece que la jornada máxima no puede ser mayor de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Otra vez cojo mi foco. Y 48 horas semanales. Ahora, este convenio fue ratificado por el Perú en el año 45. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué es importante ver una regulación tan antigua como un convenio de 1919? ¿Para qué hacer la referencia? Aquí lo importante son las leyes. No lo crean. El Tribunal Constitucional en su reciente jurisprudencia, estoy hablando de 3 o 4 años atrás, de opiniones del Ministerio de Trabajo, cuando hacen el tratamiento de las jornadas, mucho hacen referencia a ese convenio 1 de la OIT. O sea, no es totalmente desapercibido, es algo académico que vengo yo acá a citar, sino es algo que sí es importante tenerlo en el radar, ¿no? Ahora, ya veremos por cómo el convenio 1 va a ser referido o sustentado en situaciones como análisis de jornadas acumulativas, entre otros. Pero ¿por qué es importante la jornada máxima? ¿Por qué es importante establecer una jornada máxima?
Porque la jornada máxima garantiza el derecho al descanso y al tiempo libre del trabajador. Es protegido por el inciso 22 del artículo 2 de la Constitución y el artículo 25, ¿no? Esto permite o ocasiona de que si ustedes determinan un día en general tiene 24 horas. 8 son de descanso inconsciente, es el sueño. 8 son dedicadas para el trabajo y las siguientes 8, las restantes 8, son para la alimentación, para el aseo, para el traslado y para el recreo. ¿Por qué se dividió el día en jornadas de 8 a razón de 3? Porque es una lucha que viene, como les dije, en 1919, cuando en plena revolución industrial habían jornadas de trabajo de 14, 16 horas, donde trabajaban mujeres y especialmente niños, de jornadas desgastantes superiores a las 12, nunca menos. Entonces, una de las principales luchas de los iniciales sindicatos fue la jornada de trabajo. Y esto dio lugar al convenio 1 de la OIT, ¿no? Y es la razón de ello, que la jornada de trabajo es uno de los temas pilares del derecho laboral. La primera reivindicación, mucho más importante que inclusive que el sueldo mínimo vital, ¿no? Entonces, esta ha sido la primera lucha a nivel internacional, con la finalidad de alcanzar una protección. Y esta es la jornada máxima. Ahora, la jornada no es lo mismo que horario. Muchas veces nosotros creemos que el horario es lo mismo que la jornada, y no necesariamente es lo mismo, ¿no? ¿Qué es el horario de trabajo? Se entiende por horario de trabajo la hora de ingreso y salida del trabajador dentro del centro de labores, siendo facultad del empleador fijarlo. De esta manera, el horario se constituye como el periodo dentro del cual se ubica la jornada diaria. Digamos, si la jornada de trabajo es 8 horas diarias. El horario es a qué hora empieza esas 8 horas y a qué hora terminan esas 8 horas. Me dejó entender, digamos, ¿no? La jornada nuevamente son 8 horas diarias y el horario inicia a las 8 de la mañana y termina a las 6 de la tarde con una hora de refrigerio. No sé si habrán 8 ahí, pero un ejemplo así es el puesto. Si se dan cuenta, son términos diferentes. ¿Y por qué es bueno tenerlo en el radar? ¿Y por qué es bueno distinguirlo? Porque muchas empresas, cuando hablan de horario, y muchas veces dicen, solo he cambiado el horario. La gente entraba de 8 y salía a las 6 y ahora entra a las 8 y termina a las 7. Si se dan cuenta, terminar una hora más tarde significa aumentar la jornada, hacer que la gente trabaje un tiempo adicional. En cambio, el horario es, si entraban de 8 y terminaban a las 6, ahora, y lo voy a cambiar, ahora empiezan a las 7 y terminan a las 5. O ahora entran a las 9 y salen a las 7. Sigue siendo el mismo rango de tiempo, la misma jornada, el mismo tiempo de puesta a disposición. Lo único que varía es la hora de inicio y la hora de fin. Por eso es muy importante tener las diferencias claras, porque los vamos a ver más adelante, que hay procedimientos establecidos para proceder con el cambio de horarios y con el cambio de jornadas. Y cuando se hace un cambio de jornada, si tienen una organización sindical dentro de su organización, el procedimiento es mucho más complejo que un mero cambio horario. Entonces es importante tenerlo bien definidos esos conceptos. Aunque parezcan, son afines, pero son diferentes. Nuevamente, jornada refiere a la puesta a disposición establecida en el contrato de trabajo, y el horario es aquel tiempo donde se inicia esta puesta a disposición y termina la puesta a disposición. Es el lapso de inicio y término horario. Diferencia entre horario y jornada, miren, aquí lo podemos ver, ¿no? La jornada es de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos, ¿no? Todos los días yo trabajo 8 horas, jornada, y el domingo es el día del descanso semanal obligatorio. Por el contrario, el horario es de lunes a sábado, de 9 a 6, con una hora de refrigerio. Ahí se dan cuenta la diferencia. Si yo cambio solo el horario, será de 8 a 5. En esta sección voy a poner mi foco. De 8 a 5.
y el horario de refrigerio sigue siendo lo mismo. Pero la jornada, que son las 8 horas, siguen intactas. En cambio, si yo digo la frase, vamos a cambiar el horario y termino de 9 para terminar aquí a las 7 de la noche, no, en realidad no estamos cambiando el horario. Lo que estamos cambiando es la jornada, porque estamos haciendo trabajar 1 hora más de las 8, son 9. Y eso es importante tenerlo presente para cuando vayamos a evaluar un cambio de horario o un cambio de jornada. Es decir, si queremos que la gente trabaje 1 hora más o queremos que la gente empiece más tarde o empiece más temprano y termine más tarde o termine más temprano, que son situaciones diferentes. Modificación de horario de trabajo. Hasta ahí, ¿tienen alguna consulta? Si no, seguimos avanzando. Si no hay consultas, tienen la libertad de hacer las consultas relacionadas a las diapositivas que vamos avanzando. Y después del break, si no las tienen a razón de las diapositivas, si no son temas personales un poco más complejos referidos a horarios y jornadas, yo lo hacemos antes del break o retornando del break. A donde hemos estado aquí, ¿tienen alguna consulta? Me parece que no. Entonces yo sigo avanzando. Doctor, acá tenemos una pregunta de Luis Miguel. Sí, doctor, una consulta rápida nomás. Los trabajadores de confianza no sujetos a control de ya vamos tiempo. a llegar ahí. Tranquilo, Luis Miguel. Tranquilo. Estamos ahorita gateando. Recién estamos gateando. De ahí vamos a empezar a dar nuestros primeros pasos. Pero te aseguro que vamos a ver el personal no sujeto a jornada y no sujeto a horario. Lo que estoy haciendo ahora es un poco partir con las diferencias para empezar a entender. Pero vamos a avanzar un poquito, serán 5 o 6 diapositivas. Y yo vuelvo a retomar esta consulta. Pero lánzame de una vez la consulta del radar antes de contestarla. Habla Luis, adelante. Ellos no están sujetos a ninguna jornada máxima. Esa era mi consulta. Si es personal de dirección, la pregunta es si el personal de dirección está sujeto a jornada. O de confianza no sujeto a control de tiempos. Perfecto. La tengo apuntada y vamos a llegar, y ahí te la voy a responder. Porque Gracias. vamos a ver la diferencia, que una cosa es confianza y otra cosa es sujeto a fiscalización, que son situaciones totalmente diferentes. Pero ya lo vamos a ver dentro de poquito. ¿Alguna otra pregunta de la diferencia en jornada y horario? Entonces, seguimos adelante. Ahora, hay situaciones, como les fui adelantando, que se puede dar modificaciones del horario de trabajo. Así como es facultad del empleador fijar el horario, en ocasiones tiene que cambiarlo. Cuando se hace una modificación de horario, no se puede modificar las horas de trabajo, vale decir, sin alterar la jornada, que es lo que le he venido un poco señalando. Esto es lo que dice la presente diapositiva, ¿no? Y los procedimientos de modificación de jornada y horario. El de jornada, que es el primer escenario, cuando yo quiero que la gente me trabaje más. Digamos que en una empresa se ha establecido que el horario de entrada es a las 7 de la mañana y salen a las 4 de la tarde. Y el empleador le parece insuficiente. Quiere que la gente trabaje un poco más. Antes de avanzar, creo que hay una pregunta. La modificación de jornada tiene que ser por escrito. Ahorita vamos, Sonia. Justo empiezo con esto. El procedimiento de modificación de jornada, hay 2 escenarios. Hay un escenario en el cual yo puedo necesariamente negociar con cada uno de los trabajadores y con cada uno sentarme y establecer el cambio de jornada, que es que me trabajen 1 hora de más. Si es así, tiene que ser necesariamente por escrito, porque la jornada de trabajo es uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo, no es un tema accesorio. Es una de las razones por las cuales yo voy a trabajar en una empresa. Se considera en el derecho laboral que los temas esenciales que no caben la modificación sin seguir un procedimiento legal o mediante el acuerdo con el trabajador es la remuneración y la jornada. Y si se va a proceder con la jornada, hay que seguir con el procedimiento de ley o con un acuerdo con el trabajador. ¿Y por qué se debe ello? Porque modificar la jornada también significa un poco modificar el esquema de vida. Es como también modificar la remuneración.
Digamos, imaginemos que yo me voy a su empresa a trabajar por 5.000 soles y el empleador al día siguiente me dice, ¿sabes qué? A ti no le pensado bien y te voy a pagar 2.000. Probablemente no hubiera aceptado nunca la oferta de trabajo si me hubieran dicho sinceramente que era 2.000. De la misma manera, me dicen que el horario es de 8 a 5 y después al día siguiente me dicen que es de 8 a 7. Si es solo para mí, para una sola persona, se tiene que hacer un convenio de cambio de condiciones laborales, en el cual se establezca la nueva jornada. Y si ambas partes llegan a un acuerdo, establecer la misma remuneración o aumentarla en función a las horas, el valor hora. Pero hay situaciones como esta, en las cuales la empresa quiere hacer un cambio diametral para todos los compañeros o todos los miembros de una organización. En estas situaciones, como vemos en la presente diapositiva, se dan fenómenos en los cuales tengo que necesariamente hacer el cambio de la jornada y me va a resultar imposible conseguir la anuencia de todo el personal. O sea, todas las personas, todos los trabajadores en realidad, algunos quieren y algunos no quieren, porque en ocasiones suele pasar, y me va a resultar imposible conseguir convenios individuales con cada uno de los trabajadores aceptando este cambio. Entonces, para ello, el procedimiento legal es el siguiente, ¿no? Se comunica a los trabajadores con 8 días hábiles de anticipación la medida del cambio de jornada, es decir, se van a quedar 1 hora más o 2. El techo máximo es obviamente la jornada máxima legal, no puedes trabajar más de la jornada máxima, ¿no? De ahí, en 3 días hábiles, ya sea el sindicato, y en caso que no hubiera un sindicato, los trabajadores reunidos, señalando un líder, deben presentar una solicitud al trabajador brindando una medida alternativa. Digamos que la empresa trabajaba de lunes a viernes, de 7 a 4, y ahora la empresa quiere que la gente se quede de 7 a 5 y media. Y los trabajadores dicen, no, mejor, ¿por qué no nos quedamos de 7 igual a 4 y venimos los sábados hasta mediodía? Esa es una medida alternativa. Los trabajadores siempre tienen que dar una medida alternativa. Lo que no pueden hacer es decir, no quiero. No, siempre tiene que haber una medida alternativa. Después de esa medida alternativa, esa solicitud, después de 3 días hábiles de recibida por la empresa, debe haber una reunión, en los cuales se pueden dar situaciones. Acuerden algo, o lleguen a un acuerdo, o que hay un desacuerdo. Si hay un acuerdo, se sobreentiende que ya hubo una modificación de todos los contratos de trabajo a razón de ese acuerdo, que al ser colectivo tiene que ser por escrito necesariamente, y si hay desacuerdo, se ejecuta la propuesta del empleador. O sea, lo que el empleador decidió es lo que se va a aplicar. En este caso, después del desacuerdo o la ejecución del desacuerdo y ejecutada la medida del empleador, en 10 días hábiles los trabajadores tienen que impugnar esta medida ante la autoridad de trabajo. La autoridad de trabajo en 2 días hábiles le corre traslado al empleador del escrito de los trabajadores mencionados en este punto para que la empresa presente sus descargos, para lo cual tiene un plazo de 3 días hábiles. Entre todo este trámite van 10 días hábiles. Y en 10 días hábiles, ya con la respuesta o sin la respuesta del empleador, la autoridad de trabajo hace una primera resolución, diciendo que la medida del empleador es idónea o es correcta o es arbitraria. De resultar arbitraria o resultar idónea, cualquiera de las dos partes pueden apelar en el plazo de 3 días y se vuelve a emitir una segunda resolución, de las cuales se puede durante 5 días hábiles pedir un recurso de revisión. Y después de ese recurso de revisión, se da la resolución final de la autoridad de trabajo. Una pregunta acá en el tintero, la vamos a revisar. Sonia Guaya me dice, la modificación de jornada de trabajo tiene que ser por escrito, bajo el escenario si va a ser individual, como lo mencioné, Sonia, o si va a ser de tipo colectivo y con un acuerdo con los trabajadores. Tiene que haber un documento escrito. De lo contrario, si hay un desacuerdo y no se impugna, quedaría simplemente el comunicado del empleador. ¿Hay alguna otra consulta? Bueno, creo que es la misma, la que me está saltando. Bueno, sigamos. Entonces, aquí este es el procedimiento del cambio de jornada. Ahora hay otro procedimiento para cuando es el cambio de horario.
¿Se acuerdan que dice la diferencia que el cambio de jornada no es lo mismo que el cambio de horario? En el cambio de horario, cuando la modificación es menor a 1 hora, no hay que hacer ningún procedimiento y solo cabe la decisión del empleador. ¿Se acuerdan que en las diapositivas anteriores dije que entras de 9 a 6? Digamos que el empleador aquí dice, quiero que no entren a las 9, quiero que entren a las 8 y se vayan a las 5. Deme un minuto, me salen unas preguntas, deme un minuto, quiero terminar la idea, ¿no? De 8 a 5 no procedería o no tendría que haber ninguna comunicación, se aceptaría la decisión del empleador. Otra opción del empleador es que el cambio ya no sea que entren a las 8 y terminen a las 5, sino que entren a las 10 y se vayan a las 7. En ambos casos, si se dan cuenta, es solo 1 hora de variación, ya sea porque entran 1 hora antes, a las 8, o sea porque entran 1 hora más tarde, a las 10. Indistintamente, la variación es de 1 hora. Y si la decisión es de 1 hora, no hay que seguir procedimiento alguno, basta la decisión del empleador. Pero puede haber situaciones en las cuales el empleador no quiere hacer el cambio de 1 hora del horario, porque la jornada sigue siendo la misma, 8 horas. Si no quiere que entren a las 8, quiere que entren a las 7 de la mañana. O peor aún, a las 6 de la mañana. Y se vayan mucho antes. En esas situaciones se va a generar necesariamente el fenómeno de tener que hacer el procedimiento de cambio de horario. Antes de hablar del procedimiento de cambio de horario, quiero justo revisar las dos. Hay unas preguntas que me han hecho. Una, Mayra Cruz. La jornada en minas es de 12 horas. ¿Es válido? Lo vamos a ver más adelante, Mayra, porque esto va referido a jornadas acumulativas. Como les dije, estamos empezando. Entiendo que la jornada puede ser de 9 a.m. hasta las 7, dice Javier Llerena. PM, de lunes a viernes, considerando que no sobrepaso las 48 horas semanales. Sí, de 9 a 7, si no me equivoco, hay casi 9 horas, porque déjame entender, 10, 11, 12, 1. De 1 a 2 almuerzas, 2, 3, 4, 5, 6. Más o menos, si me equivoco, hay como 9 horas, o me corrige Javier, más o menos de 9 a 7. Si estuviéramos así, sí, me parece que debería ser un poquito menos, 6 horas, debería ser de 9 a 6 y 45, o en su defecto dar un poco más de tiempo en horario refrigerio, porque de 9 a 7 me parece que estás llegando a las 50 horas, si me equivoco, en la semana. Sería cuestión de sacar los números, pero vamos ahí. Pero, en verdad, sí tienes razón, si dentro de la semana, de lunes a viernes, no supera las 48 horas, Javier, estás en lo correcto, estás dentro de la jornada legal, porque lo máximo en el Perú es 8 horas diarias o 48 horas semanales. Buenas noches, Doc, me dice Carolina. ¿Tiene que figurar en el reglamento interno de la empresa el cambio de horario? Mira, cuando el reglamento interno de trabajo, cuando tú lo presentas, uno de los capítulos habla del horario y la jornada. Y cuando lo presentas, y para que te la apruebe la autoridad de trabajo, tiene que indicar cuál es el horario y la jornada de la empresa. Yo considero que es más conservador que si haces un cambio de horario y jornada y tienes un reglamento antiguo, actualiza tu reglamento interno de trabajo y vuélvelo a presentar con el nuevo horario o jornada tras el cambio realizado. Es una recomendación, porque de lo contrario podría ser que a futuro tengas un proceso judicial y tengas que demostrar en el proceso judicial que reglemente el horario y que hay una contradicción entre reglamento. Y para los jueces eso no le queda muy claro, porque lo que esperan de las empresas es que las empresas sean actualizadas, que estén acorde a la norma y que el costo real de actualizar un reglamento interno de trabajo no es mucho, o sea, más allá de la impresión de los reglamentos para el personal. Entonces, si vas a hacer un cambio, de un cambio de horario, sí recomendaríamos que corras el mismo cambio en el capítulo correspondiente al reglamento y presentes un nuevo reglamento ante la autoridad de trabajo y procedas con la nueva distribución, para que todos los trabajadores y las empresas todos estén en la misma página. Kelvin Figueroa me pregunta, ¿el empleador tiene que sustentar el motivo del cambio de horario a los trabajadores? No hemos visto horario todavía, estamos ahorita en jornada, pero si la pregunta es a jornada, sí. La gran mayoría de cambios en relación a jornada tienen que ver más con temas estructurales o tienen que ver más afianzados en temas operativos o de eficiencia. Por ejemplo, yo tenía una empresa en el cual el horario de trabajo que tenían de las máquinas, tenían un horario de trabajar los 365 días del año. Y la empresa vio que
trabajar los domingos no les llegaba a convenir a razón de que el área de mantenimiento descansaba en ese día. Entonces decidió cambiar el horario de trabajo y la jornada y variarla toda de lunes a sábado. Y se cambiaron a horarios y otros. Y ahí la empresa tuvo que sustentar que ese cambio se debió porque si bien las máquinas estaban operativas los domingos, el personal de mantenimiento no estaba presente en ese día y muchas veces habían paralizaciones. Y a razón de ello era necesario hacer el cambio de jornada y horario para el resto personal, el operativo, para que estuviera alineado con el área de mantenimiento. Entonces sí, lo que no puede ser es un tema subjetivo. O sea, yo quiero hacer un cambio de jornada porque me sale más barato me refiero, me sale más barato tener 2 personas. O sea, tener una secretaria de gerencia por un régimen en Lima, 14%. Eso no es viable, ¿no? Tiene que ser realmente temas operativos, que sea más eficiente, sin sacrificar al personal, trabajar de esta forma. La jornada de mi empresa es de 8 a.m. a 6, de lunes a viernes. Mis trabajadores laboran destacados en un almacén de una de las tiendas de mi cliente. Resulta que el cliente ha decidido cerrar su tienda más temprano, es decir, a las 6, media hora antes, no debiendo quedar ninguna persona dentro. Esto hace que mi personal deba retirarse antes del horario establecido por mi empresa, es decir, antes de las 6:30. Ahora, me veo obligado a reducir mis horas de trabajo. ¿Cómo este personal puede rotar a otros clientes? ¿Cómo si deben laborar el horario completo, es decir, hasta las 6:30? ¿Cómo puedo modificarles el horario o reducirles las horas sin que cuando deban rotar a otros locales se nieguen a reconocer o deban guardar? Bueno, hay una pregunta de Jenny Carlo que es un poco, ¿tiene gente destacada en la empresa A? Y en esta empresa salen a las 6 de la tarde, pero los horarios son a las 6:30. Y él lo que quiere establecer es que, lo que quiere establecer es de que su horario siga siendo de 6 a 6:30, de 8 a 6:30, lo que dice Giancarlo. ¿Cómo hago? En un contrato o en un convenio, o si no es un convenio, en un comunicado, una carta indicada al trabajador, que el horario, la jornada es de 8 a 6:30, pero de manera excepcional, solo cuando esté destacado al cliente tal, saldrá a las 6, pero no significa que en futuros destaques no tenga que quedarse hasta las 6:30. Yo lo haría de esa manera, mediante una comunicación directa a cada uno de los trabajadores, con el cargo de régimen por cada uno de ellos, en lo cual se indique que en realidad